Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludamos al doctor Antonio Salviolo. ¿Cómo estás, Nolo? Buenos días. Buen día. Bueno, nuevamente lo primero es saludar a todas las mujeres de Navarro, muy especialmente en este Día Internacional de la Mujer, que así lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas y por unanimidad en 1975. Así que saludo a todas las mujeres de Navarro, sí, orgulloso de haber tenido una madre navarrera y bueno, y otros afectos. Y si vos me permitís, también vamos a recordar a Matulo, que hoy no está y cumpliría años. Sí, yo no quería entrar en eso porque me emociono mucho, estuve ya llorando hace un rato porque es increíble cuánta gente me ha saludado hoy, Alfredo, en función no del Día de la Mujer, sino del cumpleaños de Matulo. Pero no solamente los familiares, una ex secretaria mía que dejó de serlo ya hace un par de años y competía con Matulo a ver quién saludaba primero, si ella por el cumpleaños o él por el Día Internacional de la Mujer, y generalmente ganaba Matulo. Vos lo conociste bien, sí. Ya temprano empezaba a saludar a todo el mundo, a su cuñada, a su sobrina, a todos. Matulo es imborrable y por supuesto que yo no puedo ser neutral en los elogios respecto de mi hermano, quien quise y adoré tanto, pero mi hija María Cielo dijo una frase muy linda que le escribió en el Facebook cuando sucedió esto, y le dijo, termina una frase que no la voy a repetir porque me emociono mucho, pero era muy linda. Dice, anda tranquilo, ya sos leyenda. Efectivamente, así es. Así es, Nolo, querido. Bueno, te abrazamos y te acompañamos en este día que recordamos con muchísimo muchas gracias a Matulo. Muchas gracias. Bueno, yendo a lo nuestro, sabemos que estás muy contento, muy de acuerdo con esta secuencia de circunstancias que se dieron, que fueron el discurso del presidente, hablando particularmente del tema de la justicia, y las defensas que en las imputaciones que se les hacen desde la justicia han hecho Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Así que estamos atentos para escucharte. Sí, yo creo que fueron dos piezas oratorias de una gran relevancia, no solamente jurídica, sino institucional. Sobre todo la de Cristina Fernández de Kirchner, porque también en un nivel distinto la de Kicillof, pero la de Cristina, que además es abogada, marca muy bien esto que se ha dado en llamar el lawfare, ¿no? ¿Qué es el lawfare? Bueno, es la creación de un caso judicial a partir de una mentira. Y en el caso concreto de Cristina Fernández de Kirchner, van quedando descartadas muchas de las cosas que se le imputaban a alguien que sufrió una persecución judicial. No hay un registro en los anales de la jurisprudencia argentina de una persona que haya sido citada de declaración indagatoria a 8 indagatorias en el mismo día, como sucedió con Cristina Fernández de Kirchner cuando la citaba el fallecido juez hace poco más de un año y pico, Claudio Bonadío. Es decir, y además, específicamente para darle mayor perversidad a estas decisiones, Bonadío utilizaba las fechas o del cumpleaños de ella o el cumpleaños de Néstor Kirchner, ambos son de febrero, o el cumpleaños de una nieta, por ejemplo, para citar. ¿Y por qué digo que es la fabricación de un caso? Porque se fabrica un caso que no es tal, porque está quedando demostrado ahora en este famoso tema de la obra pública, donde acaban de condenarlo, condena que no está firme, Lázaro Báez y sus hijos, que el dictamen de la pericia del cuerpo forense
arrojó de que la obra había sido hecha o construida de acuerdo a las reglas del buen arte, que se pagó lo que se debía pagar una obra de esas características en un territorio inhóspito como el de Santa Cruz, y no la pudieron vincular de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, esto es un caso típico de lawfare, crear a partir de una mentira un caso judicial y luego, abonado este terreno por los medios de comunicación, le hace Clarín, La Nación, Canal 13, Todo Noticias, América 24, por ejemplo, llegan a la convicción de mucha gente de buena fe, otros no de buena fe, sino aprovechándose para llevar agua para su molino, de que fulana o fulano de tal es delincuente. Después la justicia lo desarma, como va a pasar con el famoso caso de los cuadernos, Alfredo. Vos fijate que, no sé, alguien, creo que fue Aníbal Fernández, lúcidamente refiriéndose a Centeno, decía que Centeno habla como un carrero pero escribe como García Márquez, porque es cierto, un modesto remisero que primero dijo que quemó los originales, después y que se quedó con la fotocopia, después que aparecieron los originales, un disparate supino. Bueno, y esto le hace mucho mal a la justicia como servicio de justicia. La justicia es un servicio, como cualquier otro servicio, es un servicio público de mucha importancia, porque un juez tiene en sus manos la vida y la hacienda, o sea, el patrimonio de cualquier persona. Y entonces, cuando se descubren casos de lawfare, o sea, de casos mentirosos, se nos cortó un poquito. Pero es muy cortado. Ahí Claudia se va a contactar con vos ahora a ver si mejoramos un poquito. Vamos a una pausita y ya volvemos. Bien, estamos en contacto con el doctor Servio, a ver si mejoramos ahora la comunicación. Perdón, No, por favor, lo importante es que la gente nos pueda escuchar bien. Exactamente, eso es lo más importante. Que me vean o que no me vean es lo de menos. Entonces estábamos en que este era un caso típico de lawfare, sí, es inventado. Exactamente, y hacías referencia a ver, además quiero transmitirles a quienes nos escuchan la importancia que tuvo el mensaje del presidente de la República al inaugurar el periodo legislativo ordinario de sesiones, cuando anuncia la creación de dos cosas que son muy importantes. Una, que el Parlamento ejerza lo que se llama el control cruzado, que cuando un poder controla otro. Crear las condiciones para hacer un control cruzado sobre el Poder Judicial de la Nación. Es decir, de qué manera se está comportando desde el punto de vista de su eficiencia, de su cumplimiento estricto de la legislación y sobre todo de los acortamientos de los plazos para dictar sentencia, porque un famoso procesalista maestro uruguayo decía que si en los negocios humanos el tiempo es oro, en los negocios jurídicos el tiempo es justicia. Claro. Porque la justicia que llega tarde ya no es justicia. Y la otra creación, que es muy importante también, que anunció el presidente de la República, es precisamente poder investigar las irregularidades cometidas en el otorgamiento del préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se integraron 44.000 millones de dólares, que el Fondo Monetario Internacional le hizo a la Argentina, en realidad al gobierno de Macri, supuestamente para que la Argentina no tuviera ahogos financieros, y ese préstamo que recibió la Argentina de parte del Fondo Monetario Internacional no solamente nos ocasionó el endeudamiento monstruoso, fantástico que tenemos, sino que fue otorgado en condiciones irregulares. ¿Qué quiero decir con esto? En el derecho se conoce que hay actividades de los intendentes, de los gobernadores, de los presidentes, que no son judiciales. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser sometidas a la justicia, porque son decisiones que le corresponden a ese poder. Vamos con un ejemplo. Si el intendente municipal de Navarro
decide mañana dar prioridad a la construcción o a la ampliación de la red cloacal del pueblo de Navarro o a la red de gas domiciliario, esa decisión que toma en uso de sus facultades que están regladas legalmente, no puede ser sometida a la justicia, porque a mí no me gusta que se amplíe la red de gas, pero sí puede ser sometida a la decisión de la justicia si el otorgamiento o el tratamiento, mejor dicho, del expediente administrativo que concluye respecto de la necesidad de ampliar la red domiciliaria de gas en Navarro está hecho en forma irregular. Y esto es lo mismo. No es judiciable que un presidente de la República decida, por razones de conveniencia y oportunidad políticas necesarias para el país, porque así lo considera, conseguir un préstamo internacional. Ruinoso como fue este, pero sí es judiciable que el procedimiento para conseguir esto, como ha quedado demostrado, ni siquiera haya seguido las normas más elementales. Por ejemplo, se tramitó el préstamo sin tener un expediente confeccionado, un expediente administrativo. Se consiguió el préstamo sin incluir un dictamen jurídico emanado de las autoridades jurisdiccionales del Banco Central y del Ministerio de Economía, que aconsejase desde un punto de vista estrictamente jurídico que se podía hacer ese préstamo. Todos esos pasos absolutamente irregulares, consecuentemente violando la ley de contabilidad pública del Estado, la ley de entidades financieras. ¿Qué significa? Bueno, significa un delito. Entonces el presidente de la República tiene que investigar cómo irregularmente se le concedió a la Argentina este préstamo, que como bien lo definió antes, que no es tanto obligación, lo representa, que pertenece al establishment de Radio Mitre y de Clarín, Marcelo Bonelli, que cuando le preguntan, ¿y qué se pueden sacar de dólares? Y me dice el propio Bonelli, dijo la verdad. Sí, se fugaron. Sí, se fugaron. Los amigos del presidente de la República. Entonces, eso le ocasionó un perjuicio al país, pero también tiene que ser investigado y enjuiciado quien hace eso. Porque una cosa es equivocarse en haber tramitado un préstamo, y otra cosa es fraguar un expediente administrativo inexistente para conseguir un préstamo sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces ahora puede existir una responsabilidad penal en cabeza de los capitostes de la deuda pública externa argentina, le hace Mauricio Macri, el famoso Toto Caputo, el mago de las finanzas, que Marquitos Peña nos decía, juegan la Premier League, no juegan las inferiores. El último ministro de Economía, La Cunha, un joven que tenía su casa en barrio, en Belgrano, con piscina y demás, no declaraba, y pagaba impuestos como si fuera un terreno baldío. Bueno, todo eso ahora va a poder ser investigado, las irregularidades en conseguir el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es un diletantismo político para que un hombre político como el que habla pueda estar en los medios? No, esto es importante porque si se determina penalmente a través de un juez que hubo responsables, esos responsables pueden llegar a pagar no con la cárcel solamente, sino con su patrimonio personal, haber endeudado el país en esas condiciones. Y esto es muy sano para la República. Por eso la oposición, la única manera que tiene de defender, no digo todo, pero en general la oposición está casi clandestina, no porque esté ocurriendo, sino clandestina porque ni siquiera puede esterilizarse con alguna propuesta. Uno puede compartirlo, no, pero por lo menos discutir. Cuando el afamado, digo afamado no termine, si no provoca de algún periodista de Navarro que dijo que es el dirigente nacional con mayor trascendencia. Ahí me perdí, no, estamos en un celular, ¿no podemos ir a un fijo? Bueno, vamos con otro. Ahora sí se escucha muy bien. Bueno, si no la gente se nos va a cansar. Sí. No, decía que
que, por ejemplo, uno sigue a través de los medios de Navarro la trascendencia que le dan a cada una de las declaraciones furibundamente antikirchneristas del diputado nacional Álvaro Lamadrid. Con todo respeto, ni lo conozco, y me parece importante que ocupe una banca en el Congreso de la Nación, y si lo ocupa, algún mérito habrá tenido dentro de su fuerza política. Pero cuando uno lee los mensajes de Álvaro Lamadrid, personifico en él porque es alguien conocido, yo no lo conozco personalmente, o por lo menos no lo recuerdo. Todo su mensaje opositor es nada más que la crítica despiadada hacia Néstor y Cristina Kirchner. Y eso marca el nivel de la confrontación que existe, porque si yo dijera, bueno, pero el diputado nacional, hay que reconocer, tiene una propuesta de cómo investigar el pago de la deuda externa, o tiene una propuesta respecto de, no sé, cómo financiar las grandes obras públicas nacionales que nos están haciendo falta, no los parques eólicos que se compró entre gallos y medianoche el Grupo Macri. Sería interesante escucharlo, analizarlo y decir, bueno, puedo no compartir, pero me parece que es una propuesta digna del mayor interés. Pero entonces, esa es la diatriba que utiliza la oposición, ¿no? No tener una idea, darle vueltas y sacarle una idea a fuerza de la cual uno diga, bueno, momentito, yo estoy en las antípodas a lo mejor del pensamiento político de este diputado nacional, pero debo reconocer que es toda su campaña que él ha hecho con sus libros en contra de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, ¿no? Como dos personajes políticos, ¿no? Como dos expresidentes de la Nación Argentina, la presentación de su libro en Venezuela, apoyando a Juan Guaidó. ¿Quién se acuerda hoy que existe un señor que invoca ser presidente alternativo de Venezuela, que es Juan Guaidó? Bueno, ¿esto qué revela? Digo, en él, personifico en él a qué sé yo, a tantos otros, la desequilibrada, por no decir otra cosa, de Carrió, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich. Ese es el nivel lamentable de la oposición nuestra. La Argentina ha tenido, desde distintas corrientes ideológicas, grandes expositores de vertientes críticas. Por ejemplo, voy a citar uno, el ingeniero Clérice, de la UCD, nada más alejado a mi pertenencia ideológica que la UCD, y sin embargo era un diputado nacional con el cual era un gusto charlar, no solamente por sus buenos modales, sino por las propuestas educativas, que incluso algunas de ellas podían ser hasta compartibles de una opción distinta. Y lo digo lo traté mucho siendo yo ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. O en el radicalismo, ilustres diputados nacionales con los cuales uno podía discrepar, pero tenían ideas propositivas distintas. Pero ¿qué idea propositiva tiene Negri como no sea vociferar desde su banca y descalificar todo lo que tenga color al frente de todos? O Patricia Bullrich, una saltimbanqui, que voy a usar una palabra que usaba mucho Carlos Aullero, que fue vivaqueando, o sea, armando vivac, como los vivac de los ejércitos, en distintas tiendas, porque fue peronista, montonera, dualdista, de la ruista, nada le quedó por recorrer. ¿Y cuáles son las propuestas de Patricia Bullrich? Ninguna. Entonces, yo desearía una oposición vibrante, poderosa, alternativa, que planteara algo distinto al programa neoliberal económico que trajo el macrismo y su gobierno. Pero no lo hay, lamentablemente, hay que reconocerlo esto. Entonces, no quiero con esto decir que el Frente de Todos hace todo bien, que sus dirigentes son unas niñas amorosas, y que cumplen con todos sus acuerdos políticos electorales. No estoy diciendo eso. Muchas veces vos me has escuchado decir que el kirchnerismo ha sido impiadoso, muchas veces no con la oposición, con sus propios seguidores. Y nosotros que pertenecemos al Frente Grande podemos dar cuenta de eso, pero eso no nos obnubila los ojos ni la mente como para no darnos cuenta de lo que significa estar gobernado por el Frente de Todos y por Alberto Fernández, y lo que hubiera pasado en este país en pandemia gobernado por Mauricio Macri. ¿Hay algún lugar donde se pueda llegar a encontrar un punto de encuentro, un lugar de encuentro, un espacio que
que posibilite torcer el rumbo y llegar a acuerdos básicos? Yo mejor dicho, no creería, que algunos sectores internos del radicalismo que se están moviendo ahora, que el radicalismo bonaerense, que sin ninguna duda es el más grande dentro del radicalismo global del país, algún sector con el cual yo tengo diferencias, pero por lo menos observo alentadoramente se Lustó y demás. No tanto Lustó, me interesa mucho la posición de Storani, que comparte, bueno, en definitiva la posición de Pose. Por lo menos tienen alguna opinión distinta a lo que es escucharlo a Cornejo, que es el presidente del Partido Radical, o a Negri. No me olvido de quién es Lustó, por supuesto, ni tampoco de Pose, pero dentro de eso uno dice, bueno, pudiera ser, o el Movimiento Nacional Alfonsinista, aunque el Movimiento Nacional Alfonsinista ya está fuera del radicalismo. Pero el radicalismo ha quedado reducido, porque más allá del poder político territorial, que forzoso es reconocerlo tiene, repiten el mismo esquema. Yo veo las declaraciones de algunos ediles de Navarro, del radicalismo, y repiten el mismo libreto que llevó Sanz a la Convención Nacional del Radicalismo de Gualeguaychú. Es decir, no es que haya un sentido crítico y diga, bueno, alguna cosa, dicen, bueno, no queremos ser furgón de cola del PRO, queremos ser distintos, vamos a... Y sí, pero muchachos, pensando igual que el PRO, no se van a diferenciar. Uno, para diferenciarse tiene que, como alguien decía, para ser de los demás, primero tiene que ser de uno mismo. Entonces, para pertenecer a una alianza, que sería pertenecer a los demás, primero tiene que pertenecerte a vos mismo y decir, bueno, el radicalismo tiene esta esencia, estas cosas que dieron motivo a que existiera el radicalismo. Hoy el radicalismo es un partido desdibujado, es decir, yo no lo veo como un partido potente. Repito, respeto su representación territorial, pero no veo un partido hablándole a la República diciendo, bueno, nosotros en economía pensamos que hay que hacer las cosas de esta otra manera. En educación, por ejemplo, nosotros tenemos este plenario. Caramba, tuvieron un presidente ante el cual uno debe postrarse de admiración, como fue Raúl Ricardo Alfonsín, que convocó al segundo Congreso Pedagógico Nacional de 1984, 100 años después que se hiciera el primer Congreso Pedagógico, cuando Roca era presidente por primera vez. Mal que le pese a quienes lo defenestran a Roca, pero hay que reconocer eso de Roca, como la ley de educación laica. Entonces, no me quiero ir, pero yo creo que la esencialidad es muy importante que la gente sepa que cuando habla el presidente de la República y lo hace ante el Poder Legislativo de la Nación es importante, porque de ahí surgen cosas que nos van a cambiar la vida. Yo sé que para los requerimientos locales de información, esto lo discutía con un colega tuyo, que no voy a nombrar, que decía que era mucho más importante dar a conocer los muertos que tenía Navarro en el día de hoy, o la salida de los horarios de los colectivos, que perder tiempo hablando de la política provincial o nacional. Bueno, yo pienso diametralmente distinto. No es que no sea importante conocer el horario de los colectivos, o no enterarse que el vecino falleció o que el vecino está enfermo, pero le vemos las miras. Los medios de comunicación no pueden ser simples expositores de las cosas que nos pasan cotidianamente en los vecinos y vecinas de Navarro. También tenemos una cuota, o tienen, yo no soy comunicador, de responsabilidad de decir, bueno, vamos a introducir al debate esto, qué se opina de tal cosa, qué pareció el mensaje del intendente abriendo el periodo ordinario de sesiones de la legislativa, esto, porque lo demás, batir el parche en contra del kirchnerismo, en contra de Alberto Fernández, han hecho un lío con esto del vacunatorio VIP. Primero, yo estoy totalmente en desacuerdo con la malhadada decisión de echar como si fuera rata por tirante a un ministro de lujo como fue Ginés González García. Yo se lo voy a recriminar siempre a Alberto Fernández, y si alguna vez estoy con él se lo voy a criticar. No es manera, más allá del error que cometió, no es manera de despedir a un ministro. Y además, ¿cuál fue el delito?
¿Cuál es la violación al Código Penal? Que es un mal ejemplo, no me cabe ninguna duda. Pero ¿a quiénes se vacunó? ¿Cuál fue el vacunatorio VIP? Que lo vacunaron al viejo Florencio Alder de Iglesias, su familia, me parece un disparate, pero convengamos que tenía edad más que suficiente para recibir la vacuna. Pero eso no lo habilita a tener un trato privilegiado. No estoy diciendo, pero un ministro de los quilates que se bancó la pandemia. ¿Qué puede haber detrás de todo eso? Si no se entiende. Yo creo que hay alguna interna, lamentablemente. Pero no, y además porque creo que equivocadamente Alberto Fernández le cuchichearon el oído que tenía que tener algún gesto de fortaleza, y lo digo así, fortaleza política, y eligió el peor método, eliminar a un ministro como Ginés González García, que fue un excelente ministro ya de Antonio Cafiero, lo fue después, a él le debemos el plan Remediar durante el gobierno de Duhalde y la ley de los genéricos que permitió... Y ahora parece que va a ser embajador. Sí, pero está bien, más allá, ya lo fue antes con Sí, ya sé que ahora se iría a Colombia, pero no como lo hacen caer del gobierno y lo mandan de embajador, una incoherencia. No, eso es una incoherencia, porque si vos no mereces ser ministro de la Nación, del Poder Ejecutivo, menos vas a merecer representar a tu país. Pero de la manera en que se fue, porque podría ser que se lo premiase con la embajada en Colombia, en razón de que renunció, porque estuvo enfermo, o porque se cansó, o porque ya tiene años suficientes como para tener un destino menos agitado. Pero a vos te sacan, te echan, lo echaron, se va de noche en un auto saliendo del Ministerio de Salud Pública y vos sos embajador de la Nación Argentina. No digo que no lo pueda hacer, porque tengo el más elevado de los respetos, pero caramba, yo creo que esa fue una decisión sumamente equivocada. ¿Vos no creés que haya habido un vacunatorio VIP? No, yo lo que creo es que determinadas personas que no han pasado de más de una docena se vacunaron indebidamente en función de una cortesía. Ahora, ¿vos creés que Macron, vamos a nombrar a líderes mundiales, Macron, Angela Merkel, no sé, algún otro, la calle Pou en Uruguay, para poner un ejemplo más cercano, no tienen un grupo de ministros, de secretarios de Estado que son vacunados preferentemente, con preferencia, porque están en contacto con la gente permanentemente? Sí, pero seguramente lo dicen, ponen en blanco y negro. Pero lo peor fue no decirlo abiertamente y haber dicho, sí, señor. Voy a poner un ejemplo, perdón por la autorreferencialidad, pero a veces la autorreferencialidad sirve para que quien nos escucha o quien nos ve lo entienda con más claridad. Supongamos que yo era ministro de Educación y había una pandemia en el año 88, y me llama el gobernador y me dice, mire, de Salviolo, tenemos que tomar medidas muy urgentes y muy adecuadas en el sistema de educación bonaerense, porque si no se nos va a infectar todo el sistema. Necesito que mañana mismo usted empiece a recorrer los 135 distritos y comience con los distritos más densamente poblados escolarmente. Comience con La Matanza, siga con General Pueyrredón. Entonces yo le interrumpo y le digo al Ciro, que gobernador, pues sabe qué pasa, me tengo que vacunar. Pero bueno, vacúnese, hombre, me había dicho Cafiero. Bueno, entonces mire, voy a Navarro, me voy a anotar en el plan vacunal del Hospital San Antonio de Padua, y después que me vacunen, salgo a hacer lo que usted me pide. ¿Sabes qué me tendría que ver? Si hubiera sucedido esto, ¿qué me hubiera dicho Cafiero? Pero no, yo me equivoqué, creía que tenía un ministro de Educación y tengo un pelotudo que me dice que se tiene que vacunar primero y hacer el turno en el Hospital San Antonio de Padua y recorrer la provincia, pero déjese de joder, vaya y vacúnese. Le digo ya al ministro de Salud que lo vacune. Bueno, esto es lo que pasa. ¿O te crees que Macron, Angela Merkel no le dice a su ministro, no, usted vaya a Múnich, al hospital cantonal o estadual de Múnich, haga la cola, vacúnese y después venga y siga haciendo lo que está haciendo? Sí, pero eso no se puede hacer con arbitrariedad. No con arbitrariedad, no. Pero, bueno, que esa es la cuestión de fondo. Pero ¿a vos te parece que un ministro... No, yo no estoy hablando de lo nacional, yo estoy hablando de los VIP locales. No, de los VIP locales me parece muy mal. Yo he estado en contra de los VIP locales, que tampoco fueron tantos, pero... A ver, yo conozco gente que se vacunó toda la familia sin ser persona de riesgo, ni el padre de familia, bueno, el padre de familia tal vez un poco,
pero ni la madre ni los hijos, y se vacunaron todos en enero, sin tener más contacto con el público que podamos tener vos y yo en nuestras tareas habituales. Y eso no está bien. Sí. Y sobre todo no está bien no decirlo, decir, mire, se va a vacunar la familia Pirula porque ahora las dosis venían de a 5 dosis, nos quedaron 4 dosis, nadie se quiere vacunar por X motivo, entonces no vamos a tirar 4 dosis que son valiosas para la salud y valiosas en su costo, entonces vamos a llamar a quienes están más cerca o de la zona de riesgo. Pero eso no se hizo en algunos casos en Navarro. Claro que sí, yo lo critico. Por respeto, preservo la identidad de algunas personas que yo me enteré después, porque si me hubiera enterado antes me hubiera opuesto, porque si no es muy fácil ser navarrícola y cacarear después y no antes. Pero está mal eso, no tiene que vacunarse de esa manera. No. Ahora, veo perfecto que el secretario de salud, el director del hospital, el personal de salud, aunque sea un simple personal administrativo, se vacune acá en Navarro. Por supuesto que sí. Y vuelvo al ejemplo. ¿Cómo no se va a vacunar antes el ministro Felipe Solá, que tiene que estar arriba de un avión o cualquier? Vuelvo al ejemplo, ya que admiramos tanto a Angela Merkel o a Macron, por citar dos, podría citar muchos más. ¿Vos creés que el ministro de salud o el ministro de salud de París le va a tener que pedir permiso al alcalde, porque no es intendente, del alcalde de París, y va a decir, mire, yo tengo que ir a Lyon porque es mi ciudad de origen a vacunarme, y después vengo a decir, pero no, yo no necesito un pelotudo para que me maneje la salud pública de 3 millones de habitantes que son los que tiene París. Bueno, esto también es lo que tiene que entender la gente. Ay, qué vergüenza, lo vacunaron a Solá en un hospital público estatal como es el Posada. ¿Y dónde cree que lo vacunaron? ¿Qué le fue qué? Se anotaron en el hospital de General Rodríguez, como él es persona mayor de 60 años, cuando le toque, pues, ¿se va a vacunar? No, eso sería ser imbécil. Y uno generalmente con el voto trata de no elegir imbéciles. Yo dudaría de la capacidad de Alberto Fernández si sancionara a gente que estando en contacto permanentemente por su función pública y dijera, no, está muy mal, usted tiene que ir a hacer la cola. ¿Qué cola? Voy a estar 20 días esperando y el ministerio parado. No, a ver, ni tan calvo ni con 7 pelucas, por favor, seamos serios en eso. A mí me parece perfecto que la calle Pou le diga, no sé, al intendente municipal de Montevideo, mire, intendente, vacúnese, déjese de joder y vacune a su secretario de salud. Es la mitad del país la que vive en Montevideo y yo necesito un ministro, no que esté guardado, haciendo, preservándose, sino que esté al frente de la campaña de vacunación. Es lo que alguien le va a decir a la calle Pou, claro, porque el ministro de Salud de la calle Pou vive en Carrasco, el barrio más paquete de Montevideo, y por eso se vacunó. No, lo vacunaron de urgencia porque es el ministro de Salud de la República Oriental del Uruguay, que es un paisito, pero es importante. Bueno, Nolo, se nos ha ido el tiempo, pero seguimos... Quiero dejar una frase polémica, si las hay, que no tiene nada que ver con la política, sino con el Día Internacional de la Mujer. Sí. Simone de Beauvoir, la mujer, una mujer filósofa francesa, bueno, vos lo conocés, pero no todos tienen la obligación de saber quién fue y qué hacía, para escarnio de los feminismos y de las feministas, escribió en su libro El segundo sexo, la condición de la mujer, una frase muy linda que yo la releí ayer a raíz de esto, que dice que mujer no se nace, hay que llegar a serlo. Queriendo decir con eso que no basta haber nacido mujer para ser tal, y que además, antes de la condición de esencialmente mujer, aquellas que dicen yo soy esencialmente mujer, está la existencialidad, el hecho existencial de nacer mujer, pero que no basta con eso, hay que llegar a ser mujer incorporando las virtudes, las conductas y las actitudes que por ser mujer tienen las mujeres. Y esto que puede ser en este instante descalificado por ser un mensaje cuasi patriarcal, no tiene nada de patriarcal y sí mucho de matriarcal, porque se rinde homenaje a nuestras mujeres, digo nuestras en términos generales, no con un sentido propietarista ni posesivo, pero no basta con nacer mujer, hay que serlo y hay que ganarse el título de mujer. Y esto es lo que decía
una filósofa existencialista como lo fue Simone de Beauvoir. Así que quería dejar esta frase que seguramente traerá polémica, pero que me parece de una lucidez y brillantez intelectual que yo me siento obligado a compartir, aunque sea telefónicamente a través de un reportaje. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y nuevamente mi cariño y respeto a todas las mujeres navarrenses. Muchas gracias, muy amable. El doctor Antonio Salviolo, 12:19. Estamos